Hola a todos, gente en Cubo. Los saludamos desde Auckland, Nueva Zelanda. Hoy tenemos un invitado muy especial, colombiano, ingeniero de sistemas, exitoso profesionalmente aquí en este buen país. Así que le damos la bienvenida a David. David, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Gracias por aceptar la invitación. Claro que sí. Y pues bueno, queremos que nos cuentes un poco más sobre tu experiencia aquí en Nueva Zelanda. Y bueno, quiero que nos cuentes a qué te dedicas actualmente aquí. De profesión soy ingeniero de sistemas, pero antes de irme a Nueva Zelanda yo alcancé a montar una pequeña agencia de digital marketing, publicidad, redes sociales, páginas web, diseño gráfico. Yo trabajaba en el área de tecnología del Banco de Occidente, en Cali. Alcancé a trabajar un par de años allá. Y al mismo tiempo fue que me salió la idea de negocio, entonces monté mi propio negocio. Y todo se me cruzó con la idea de irme a Nueva Zelanda. Genial. Nos contabas que llevas ya aquí 5 años en Nueva Zelanda aproximadamente. ¿Cómo surgió esa primera idea o ese primer sentimiento para tú decir, ya, quiero dejar lo que estoy haciendo en mi país, quiero tener un cambio? ¿Y en qué momento tuviste como ese cambio de chip para decir, me voy para Nueva Zelanda? Varias veces en mi vida habían salido ocasiones con el tema de Nueva Zelanda. Sí. Hasta que yo tenía 24 o 25 años. Ya venía en la rutina, pues el trabajo en el banco, había montado mi negocio, estaba como en esa transición, pero al mismo tiempo dije que si en algún momento quería hacer una cosa de estas, que es irse a otro país a intentarlo. Digamos que sentí que ese era el momento oportuno. Si no lo hacía, ya me iba a amarrar a Colombia, digamos, con el proyecto del negocio que estaba montando, con muchas cosas. Entonces yo dije, bueno, hay que hacerlo. Si no es ahora, no es nunca, lo dije. Y hay muchos obstáculos, ¿no? El dinero, Por supuesto, muchas sí. cosas, pero yo siempre le digo a la gente que lo más difícil de todo eso es tomar la decisión primero. Porque la gente cuando te empieza a preguntar todas esas cosas después, ya ellos mismos se dicen, uy, no, porque es muy difícil. Y entonces lo que hace más difícil el proceso es tomar la decisión. Eso que dices es muy importante. Muchas veces se catalogan los problemas o las dificultades, el no tengo el dinero, no tengo el tiempo, tengo mi familia, estoy en mi zona de confort, tengo mi trabajo. Pero tomar esa decisión o tomar ese primer paso es lo que en realidad hace mucho más valioso el viaje y la experiencia sea mucho más gratificante. Así es, entonces así fue todo el primer proceso y ya paso a paso pues con mi familia se fue hablando. Ya fue un tema, pues, como te digo, lo difícil es tomar la decisión, del resto sí hay que conseguir dinero y hay que buscar opciones, cursos de inglés, diferentes agencias que te ayudan a hacer el proceso. Inicialmente nunca fue una idea de emigrar o de irme del país del todo, pero sí en algún momento dije, Nueva Zelanda, tengo que ir. De hecho, creo que coincidencialmente en una exposición en el colegio, cuando uno le toca exponer de países, Sí. creo que a mí me tocó Australia, Nueva Zelanda, algo así. O sea que siempre ha estado ahí, que algún día iba a venir para acá. Y entonces, hasta en la familia hay una pequeña anécdota de que una vez yo quería reunirme con unos primos, que nunca me veía con los primos y dije, bueno, quiero hacer una reunión familiar. Entonces, como excusa, yo tenía 16, 15 años, o sea, no tenía planes reales de irme a Nueva Zelanda. Creé un grupo con mis primos, les dije, primos, nadie sabe, yo me voy del país, me voy para Nueva Zelanda, entonces quiero que nos reunamos para despedirnos. Y eso se armó, pues el chisme, mi prima le dijo a mi tía, no, yo lo hice de excusa para venir, una historia por molestar. Pero es curioso que cuando vos mismo hablas cosas se van dando, ¿no? Y yo dije eso molestando. ¿Cómo fue esa primera entrada a Nueva Zelanda? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Llegaste de turista? ¿Llegaste a estudiar inglés? ¿Llegaste después de que ya dijiste, me voy a Nueva Zelanda? ¿Lo comunicaste en tu familia? ¿Cómo fue esa primera incursión aquí en Nueva Zelanda? Entonces, ¿Llegaste a estudiar inglés? llegué a estudiar inglés. ¿Por cuánto tiempo? Por lo primero fue una visa de 6 meses de estudiante. Muchos hacemos eso, un curso de inglés lo más barato que se pueda. Te dan visa por el tiempo del curso más un mes de vacaciones, una cosa. O sea que mi primera visa fue visa de estudiante con un curso de inglés y esa fue, digamos, la entrada. Yo llegué aquí de hecho con un mes pago de homestay y $300 y ya. Buenísimo, Nada más. genial. Así empezamos. ¿Y tu visión inicial cuál era? ¿Hacer el curso de inglés y regresarte a Colombia? ¿O hacer el curso de inglés y ver posibilidades o alternativas de una estancia mucho más larga aquí en Nueva Zelanda? En mi caso, en lo personal, yo sí vine con la intención de buscar alternativas para quedarme.
sí tenía que aprender inglés, mi inglés no era tan malo porque de una empecé a asistir a entrevistas, nivel intermedio diría yo, pero sí llegué con la actitud y con la idea de buscar cómo quedarme en el país y buscar trabajo de una, y si no se iban las cosas pues me devolvía, pero Genial. ¿Y sí. cómo fue esa primera incursión que tuviste en el mercado laboral? ¿Cómo empezaste después de estar aquí, de empezar tu curso de inglés? ¿Cómo empezaste a hacer tu hoja de vida? ¿Las preparabas? ¿Tenías un perfil predefinido? ¿Cómo fue esta primera incursión en el mercado laboral? En mi caso, y como le funciona a muchos aquí, es mucho networking, ¿no? Mucho voz a voz, mucho referido. Aquí entre toda la comunidad latina nos apoyamos. Yo te tengo el contacto, yo te tengo quién. Entonces procuré desde el primer día que llegué empezarme a rodear de gente que ya tuviera más tiempo aquí. Entonces mi primer trabajo fue realmente referido gracias a alguien. Ven, en esta agencia están buscando gente temporal de hospitality, de mesero. Sí. Y fui, y ese mismo día que nos entrevistaron, eso fue a la semana que llegué, nos dieron trabajo, y mis primeros trabajos mientras aprendía inglés fue en el área del hospitality común y corriente. Ahí duré unos meses. Ya después una amiga que trabajaba en una escuela de inglés, estaban buscando un asesor latino que trabajara, digamos, recibiendo estudiantes de habla hispana en Oh, la escuela. genial. Entonces mi salto de hospitality a mi segundo trabajo fue ese. Pasé, digamos, Ya, de hospitality. que ya era un trabajo más formal, más enfocado a lo que tú podías exacto, ya ejercer profesionalmente. un poquito más profesional. Entonces sí duré poquitos meses en hospitality, después empecé a trabajar en una escuela de inglés y ahí aprendí el tema de inmigración. Entonces yo estuve trabajando más o menos un año recibiendo estudiantes. Ligado a lo que tú ya tenías en Colombia preestablecido, ingeniero de sistemas, de desarrollar como todo ese tipo de enlaces y conectividad con las redes, y lo pude empezar a implementar o complementar Sí, aquí. de alguna forma, digamos que los conocimientos y toda la experiencia que tengo de la carrera, digamos que me ha permitido ver cosas a macro, ¿no? A ver cosas más grandes. Si yo hubiera estudiado otras cosas, no sé ni siquiera en dónde hubiera terminado. Digamos que yo no estudié marketing, yo no estudié diseño gráfico, yo no estudié nada de estas cosas, pero pues, me ha gustado y he aprendido mucho y me he vuelto muy bueno en el tema. Entonces, todo lo que tenga que ver con marketing, y más que todo es por el negocio que empecé a montar en Colombia antes de venirme. Sí, más que la ingeniería de sistemas, ¿sí? De hecho, eso es algo que me ha tocado de alguna forma decidir, ¿sí? Porque trabajos de tecnología hay por montones. De hecho, mi tercer trabajo fue en tecnología. Ahí sí me contrataron una empresa en el área de tecnología al menos, y ya empecé a ejercer un poquito más lo que hacía en Colombia. En todos estos años yo traté de que la empresa en Colombia no se cerrara, entonces yo trabajaba aquí para pagar la renta aquí, la comida aquí, y en las noches trabajaba atendiendo los clientes que teníamos en Colombia. Y ahí, poco a poco, porque pues aquí... ¿Cómo veías esa posibilidad o esa incursión de transferir un servicio que tú prestabas en Colombia a clientes netamente kiwis, neozelandés? ¿Cómo fue ese primer paso, esos primeros clientes que tuviste? ¿Cómo te pudiste acercar a ellos? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, te cuento que eso ha sido, y todavía es un reto, el tema de... Una cosa es hacer negocio en español, otra cosa es hacer negocio en inglés. Claro, de hecho es una lengua un que reto. es tu segunda lengua, no la dominas al Total. 100% y es un reto adicional. Y todavía estoy aprendiendo inglés y todavía me hago entender, igual ya hago negocios en inglés, pero claro, al principio también me tocó luchar mucho con ese miedo de que a mí nadie me conoce, solamente me conocen los colombianos y voy a empezar a ofrecer un servicio a los kiwis. No sonaba convincente al principio, yo tengo la experiencia, los años, tengo un negocio, tengo todo, pero fue un proceso también, digamos que romper ese paradigma de que como uno no habla bien en inglés, no vas a cerrar un negocio, ¿sí? Entonces, y creo que es justamente eso, vencer como ese primer miedo, como con esa primera miedo que todos tenemos de llegar, de no hablo muy buen inglés, no voy a poder tener un trabajo profesional, no voy a tener un buen trabajo en el que me pueda desempeñar profesionalmente. Y creo que tu experiencia nos la puede mostrar perfectamente en implementar un servicio que dabas en Colombia para poderlo difundir a una comunidad o a una lengua, a una persona que no maneja español, pero que tú estás tratando de darte a entender. Y creo que es una muy buena experiencia. ¿Tienes algo puntual que nos puedas contar? ¿Alguna anécdota, algo puntual en el que tú dijiste, me arriesgué y valió la pena hacerlo con mi empresa? Yo creería que lo que hizo ese gran salto de, bueno, independicémonos aquí, fue desde un principio, como te conté, siempre hay que hacer alianzas, ¿no? Alianzas y networking y enlazarse. Yo estaba buscando una oportunidad de cómo darme a conocer más
en la comunidad kiwi con los servicios que yo ofrecía. Y realmente uno llega acá y casi que uno se hace aliado solamente de latinos, ¿sí? Entonces yo necesitaba como, bueno, salgámonos un poquito de ese círculo y dámonos a conocer por servicios de diseño de página web, redes sociales, etc. Entonces me salió una oportunidad y fue que uno de los proveedores que yo uso para el tema de diseño web estaban buscando de alguna forma alianzas con personas que usen esos productos o que manejan el tema digamos, a nivel internacional. Entonces estuve en contacto con ellos y ellos querían empezar a hacer como meetups, meetups para gente que quería aprender sobre diseño web, utilizando las herramientas de ellos. Wow. Entonces tuvimos una entrevista online, challenge en inglés, todo en inglés. Ellos la empresa es de Israel, pero están ubicados en Nueva York. Bueno, es una multinacional muy buena. Y yo solamente pues uso los servicios de ellos, pero nunca me imaginé que hubiera podido haber una alianza con una empresa de ellos. Wow. Entonces me contactaron, nos reunimos, de hecho me invitaron a Nueva York, allá estuvimos como en una conferencia, como entrenamiento, porque pues era un programa que ellos estaban haciendo para poder tener un representante por ciudad o por país que pudiera dar conferencias sobre esas herramientas. Entonces eso fue como que ok, hagámoslo, mi primer paso, y eso mismo me ayudó a hacer networking y a hacer redes con gente de otras comunidades. Entonces estuve por un par de años haciendo cada 3 meses meetups. Entonces hacía unos eventos, la multinacional tenía toda la base de datos, entonces ellos me mandaban la invitación y decían, bueno, tenemos evento en Oakland al día, y yo estaba allá, y ese fue otro reto. Imagínate dar una exposición en inglés o hablar en medio un poco de kiwis con mi acento. Y la anécdota que te puedo contar ahí es que al principio yo hice la presentación, eran diferentes temas, ¿no? Hablábamos de SEO, posicionamiento en Google, diseño web, diferentes cosas. Entonces cada vez que hacíamos una reunión en la primera fueron 150 personas. Wow. Eso la verdad fue un desastre, pero parte del aprendizaje. Seguro muy enriquecedor. Sí, aprendí muchísimo de ahí. Ya después eran más pequeños, 30, 40 personas, que se pudiera manejar mejor. Y yo terminaba la exposición y con los poquitos que se quedaban, con el miedo que uno tiene del tema del idioma, yo preguntaba si pronuncié bien, ¿será que sí me entendieron? Yo no sé hablar casi. Y empezaba a demostrar como esa inseguridad de que no podía demostrar como un expositor de un tema. Tenía que manejar muy bien el tema, y a veces yo sentía que estaba balbuceando mucho el inglés y yo miraba las caras. El hecho es que al principio le tenía mucho miedo al acento. Yo procuraba o tenía la idea de que sonar con un acento colombiano en un país kiwi, tratando de hablar de unos temas en inglés con gente local, kiwis, y yo sentía que yo iba a decir, ¿este man quién es? Es un colombianito que ni sabe hablar inglés dando exposiciones de este nivel. Y me gustó mucho, nunca se me olvidó un par de feedback y comentarios de la gente, de kiwis, que me decían, no, antes más atención te poníamos porque tenías un acento diferente. Y decían, nosotros acentos kiwi, estamos cansados de aburrir el kiwi, los kiwis y a veces uno habla pronunciar, a vos te notaba el esfuerzo de tratar de pronunciar bien y tienes un acento muy diferente, pero en ningún momento eso representaba algo negativo para la presentación. Claro, genial, y es justamente eso, reconocer esas falencias que nosotros creemos, que los otros los ven como algo positivo, pero simplemente interiorizar y decir, de eso que no veo tan positivo para mí, puedo sacar algo muy bueno y algo muy positivo. Claro, entonces había que apropiarse de eso, listo, Por tengo supuesto. acento colombiano, hago unas presentaciones, y si habían palabras que yo no sabía cómo decir o pronunciar, de hecho esto me ayudaba a interactuar con la gente. Entonces yo estaba, how do you say this? Bueno, eso mismo, y seguía. ¿Cómo lo digo? Lo volví más interactivo para que la gente interactuara conmigo y ser muy genuino y muy honesto, que sí, pues vengo de otro país, hablo inglés, y de entrada decía, si no hay algo que no entiendan, repito, Entonces se volvía una presentación muy honesta. Entonces le perdí el miedo a hablar en público en inglés. Así hablo yo, me hago entender, si no me entienden pregúntenme con mucho gusto. No, y ya, ese fue el boom, y con eso dijimos, no, hagámosle, que el inglés no es un limitante. Me imagino que después de esa experiencia tuviste muchas más experiencias que han sido muy enriquecedoras para tu carrera y para consolidarte aquí en Auckland, Nueva Zelanda. Cuéntanos algún error, algún acierto que haya podido marcar la diferencia en tu proceso y que lo quieras compartir con toda nuestra audiencia. Yo creo que el error que cometí, que noto que le pasa a muchos, es no haber aprovechado más ese curso de inglés los 6 meses.
La Ok. verdad, de hecho todavía lo estoy pagando, ¿no? Uno se endeuda con el ICETEX, con no sé qué. Pagué un curso de inglés, llegué con la actitud de listo, buscar trabajo, pero uno pierde mucho tiempo si la meta es quedarte y si te quieres quedar en Nueva Zelanda, el inglés sí es importante y algo que debía haber aprovechado más es haberme tomado de pronto el curso de inglés un poquito más en serio. ¿Qué recomendación le darías a una persona que esté en una situación similar a la tuya, hace unos años, que esté pensando en viajar a un país como Nueva Zelanda y que aún no toma la decisión? ¿Qué le podrías decir o qué invitación le podrías hacer para que finalmente tome la decisión? La pregunta, esa respuesta tiene mucha responsabilidad, ¿no? Porque yo creería que mi comentario, mi sugerencia sería a los que realmente quieren viajar para tratar de migrar, ¿no? Porque hay mucho que viene a pasarla bien, con todo su derecho, mejor experiencia, salga del país, conozca, viaje, rumbee, lo que sea, y listo. Pero en el caso de las personas que de pronto están buscando migrar y ubicarse en otro país, uno, el inglés, importante. Em, Sugeriría realmente que no lleguen aquí con un inglés de principiante. Honestamente, en 6 meses, un curso de 6 meses no te va a dar el nivel que necesitas para buscar trabajo y ubicarte aquí laboralmente. Si usted no sabe inglés, es mejor hacer un curso en Colombia, aprenda inglés y llegue aquí ya con un inglés casi que intermedio avanzado y usted llega a perfeccionarlo y a buscar otros medios para quedarse. Entonces, porque sí, la verdad, si alguien realmente se quiere venir a Nueva Zelanda, no de paseo y no de turista, sino a quedarse aquí, que venga con un inglés casi que avanzado, para que esos primeros 6 meses o ese año se aproveche mucho más y te puedas ubicar laboralmente y arrancar. Claro, y además, iniciando con un curso, tú llegas aquí como estudiante, que tengas mucho más provecho para abrir otro tipo de escenarios, incursionar en otro tipo de escenarios, que sea mucho más fácil comunicarte, seguro va a ser mucho más productivo. Sí, sí, hay que venir con un buen inglés, la verdad, en mi opinión. No, qué bueno. David, pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos, gracias por compartir tu historia con toda nuestra audiencia y pues bueno, a ustedes muchísimas gracias, los esperamos próximamente con un nuevo video de Encubo. Gracias, hermano. Todo muy bien.